Vamos a hablar acerca de la evaluación del riesgo suicida en la atención primaria en salud. Interesante mencionar que en el transcurso de la especialidad, en el transcurso de la residencia médica, uno se fue dando cuenta que la evaluación del riesgo suicida o de ese tipo de pacientes o consultantes va siempre a fluctuar entre un proceso que tiene que estar estandarizado en la evidencia científica, un proceso protocolar basado en guías y que tenemos que cumplir a carta cabal, pero también va a estar plasmado de cierto arte que nos lleva a usar un lenguaje especialmente validante, que nos va a llevar a tratar de mantener al paciente en la entrevista y asegurar que en una próxima cita el paciente venga, acuda, ¿verdad? Y lo que genera que el paciente acuda es que el riesgo suicida reduzca. Entonces, en una evaluación de este tipo de pacientes, vamos a tener que fluctuar continuamente entre estos dos extremos, vamos a llamarlo así, ¿verdad? Y esto es lo que genera en muchos casos que la evaluación de pacientes con riesgo suicida sean todo un reto y una evaluación también muy compleja por las diversas aristas que representa. Muy bien, entonces soy el doctor Guillermo Camino. Vamos a empezar hablando un poco de la diversidad de pacientes pues, que vamos a ver en la consulta médica en atención primaria. No me dejarán mentir los colegas que trabajan en el primer nivel de atención que, aparte de recibir pacientes con patologías médicas complejas y difíciles, vamos a también recibir pacientes que traen un trasfondo de alteración en su salud mental. Vamos a tener pacientes que han cursado con intentos de suicidio, vamos a tener pacientes que tienen ideación suicida y lo expresan como tal, pero también vamos a tener otros que tienen la ideación suicida, pero que no lo expresan, ¿no? Sino más bien por el contrario, evitan incluso esa conversación un poco incómoda, ¿verdad? Entonces, esta diversidad de pacientes genera mayor complejidad en este abordaje en el primer nivel de atención, que es para donde estamos orientados en este momento, en este curso. Ahora, aparte de eso, y como para complicar un poco más la cosa, vamos a tener limitaciones muy frecuentes y constantes en nuestra práctica clínica. Por ejemplo, la consulta de atención primaria, la consulta que vamos a ofrecer en ciertos establecimientos de salud, definitivamente no va a ser las más prolongadas, ¿no? En lo que a tiempo me refiero. ¿Cuánto dura una consulta? ¿Y cuántos pacientes nos programan en muchos casos, verdad? Ahora, ¿vamos a poder hacer una evaluación en este corto tiempo? Se complica un poco más y el reto incrementa, ¿verdad? Seamos honestos, muchos de los colegas que hemos estado expuestos a este tipo de pacientes, pues seguramente hemos recibido excelente manejo en protocolos de reanimación cardiopulmonar o quizás en manejos de emergencias, ¿verdad? Pero yo les consulto, ¿cuántos de nosotros hemos recibido una capacitación protocolar en evaluación de riesgo suicida? Quizás lo más probable es que el número reduzca. Entonces, esto es hablando un poco de la realidad en la cual nos encontramos en muchos casos. Claro, esa realidad está cambiando y eso se celebra enormemente. Entonces, estas dificultades nos pueden llevar a la generación de ciertos estilos de comunicación en esta evaluación que son poco directivos o quizás poco basados en evidencia científica. Es evidente que si estoy frente a un paciente que probablemente se suicide, esto me va a generar a mí ciertas emociones, ¿verdad? ¿Qué hago? ¿Lo atiendo ahora? ¿Lo derivo directamente al hospital? O quizás lo cito mañana, le busco por ahí un adicional para evaluarlo, y si se va y no lo evalúo y si se mata, ¿cómo quedo? ¿No? ¿Qué situaciones tengo que enfrentar a raíz de esto? ¿Verdad? Entonces, entre estas dificultades y estas complejidades que vamos a presentar, podemos empezar a generar comunicaciones más relacionadas con nuestro sistema de creencias, ¿verdad? O quizás brindar ciertos consejos que seguramente tienen una intención excelente, pero en muchos casos podrían generar más bien ciertas dificultades en el paciente o en muchos casos también incluso empeorar la situación, ¿verdad? Claro, la situación de una persona con riesgo suicida o con pensamientos de este tipo es tan compleja y puede ser en muchos casos tan frágil
que ciertos contextos o ciertas comunicaciones dadas de un aspecto que intenta ser benevolente, pero que sin darnos cuenta puede caer en la invalidación, puede ser riesgoso, ¿verdad? Estoy seguro que muchos tenemos amistades, para lo cual yo también mismo lo he hecho. Vamos, reponte, todo va a estar bien, tú puedes, ¿no? Aparte, no es para tanto también el problema en el que te encuentras. Yo creo que vas a poder, ponte tu parte. Lo hago con la mejor intención. Quiero a mi amigo, a mi familiar y quiero que esté bien. Pero también dejo la idea en la otra persona, ¿por qué es tan simple para otros, no? ¿Por qué yo como que me ahogo en este problema y no puedo salir? ¿Será que yo estoy mal? ¿Será que pensar así o sentirme así es inadecuado? Entonces, esto va generando incluso una mayor desesperanza en las personas a las que vamos a afrontar en la consulta. Dicho sea de paso, 80% de las personas que han muerto por suicidio han visto a su médico de atención primaria en el último año. O sea, la gran mayoría tuvo una consulta. Y esto lo vamos a tener en cuenta cuando hablemos ahora de cómo se va generando este tipo de pensamientos, sentimientos, conductas y planificaciones de dichos actos, ¿verdad? Entonces, expandir el tamizaje en la atención primaria es importantísimo y puede mejorar los esfuerzos en la prevención del suicidio, ¿correcto? Y bueno, vamos a basarnos en algunos conceptos claves para poder definir. Y yo creo que esto vamos a hacerlo de una manera a grandes rasgos, porque ya se ha mencionado anteriormente. Claro, cuando estamos afrontando una conducta suicida, un pensamiento suicida, muy seguramente esto busca evitar ciertas sensaciones incómodas, ciertas sensaciones o emociones que quisiera no sentir, evitar afrontar ciertos problemas en los que me encuentro, ¿no? Evitar, digamos, esta búsqueda de soluciones efectiva, sino más bien me voy por el camino en el cual buscar este acto autolesivo me va a generar calma, ¿verdad? Entonces, ¿en qué estoy fallando? En la forma en la que afronto los problemas, ¿verdad? Estoy reforzando la idea que ante cualquier eventualidad no tengo esa capacidad. No puedo. No sé si puede resolverlo, sino más bien, quizás, encuentre lo que me ha funcionado antes. ¿Qué es lo que me ha funcionado antes? Algún acto autolesivo. Podría ser, ¿verdad? ¿Y esto qué va generando? Mayor desesperanza. Entendiéndose como la idea o el pensamiento, la sensación de que una persona no ve un propósito claro. No creo que las cosas vayan a mejorar para mí, doctor. La verdad es que lo he intentado de todo. Y si usted me pregunta qué quiero hacer en un futuro, pues, ¿cómo voy a imaginarme un futuro si ni siquiera puedo estar cómodo con cómo me siento hoy? ¿Verdad? Pero hay tratamientos, podemos intentarlo. Yo la verdad, doctor, no creo que eso suceda. Claro, y esa desesperanza en un continuo... ¿Se me escucha bien? ¿Sí? Listo. En un continuo y en una idea que va evolucionando, puede llegar a ser una ideación suicida pasiva, en la cual el paciente expresa, bueno, doctor, la verdad es que a veces quisiera que todo acabe. A veces me cuesta empezar el día y despertarme por las mañanas. Quisiera no sentir esto. Eso no quiere decir que la persona tenga intención de realizar un acto suicida. No quiere decir que lo va a hacer prontamente, ¿verdad? Pero la idea está y se está generando en él o ella por diversas circunstancias que en un rato vamos a mencionar. Y entonces le hacemos la pregunta clave, señor, ¿usted intentaría hacerse daño? ¿Usted tiene esos pensamientos? No, doctor, por favor. Yo tengo mis hijos, mi familia. Incluso algunos se molestan, ¿no? No me trate usted, por favor, como alguien que fuera a acabar con mi vida, ¿no? Algunos adultos mayores mencionarán, no soy un orate, doctor. No me trate usted como tal. Es decir, tiene la ideación, está presente, equivale a una ideación suicida, pero no está interesado en realizar el acto, es decir, no tiene la intencionalidad. Luego vamos a pasar por la ideación suicida activa. Ok, si tengo el deseo y tengo el pensamiento, y sí lo haría, sí tengo la intención de hacerlo, sí pienso en la posibilidad de autoinfligirme
estas lesiones o estos actos que podrían acabar con mi vida, o no, pero sí lo estoy pensando, ¿verdad? Y todo esto va a depender de que la persona tenga la capacidad de lograrlo. Claro, puedo tener la ideación suicida activa, sí pienso en morir. A veces cuando me voy al puente este nuevo que han hecho en Miraflores y Barranco, que de hecho está medio cerca, cuando miro al vacío me imagino cosas, ¿no? Y podría estar pensándolo, pero quizás no tengo los medios para hacerlo, quizás no sé cómo, ¿verdad? Entonces, aparte de la ideación suicida activa, necesitamos tener esta capacidad suicida, tener un plan, tener medios, ¿no? Tener estas situaciones que van incrementando el riesgo, ¿verdad? Y aparte de ello, para un poco coronar esta situación, vamos a ver que la planificación suicida tiene alta importancia. Señor, ¿usted ha pensado, o señora, ¿usted ha pensado cómo haría este acto? Bueno, doctor, quizás comprando veneno, ¿no? Que es lo que he escuchado que dicen por ahí. ¿Esto podría considerarse una planificación? Esto no es tan claro, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si la persona agarra y te dice, doctor, mire, yo ya compré el veneno y el domingo a las 4 de la tarde, que no hay nadie en casa, voy a encerrarme en mi habitación, apagar mi celular y tomármelo? Claro, de esa manera aseguro que nadie me salve. Entonces, la ideación suicida empieza a ser un acto mucho más detallado. Está mucho más descrito por la persona, ¿no? Lo que va incrementando mucho más el riesgo. Nos está hablando de una inminencia mucho mayor, ¿no? No es lo mismo decir voy a tomar veneno versus tener una continuidad de actos que me van a asegurar la eficacia de esta intencionalidad suicida. ¿Bien? Entonces, esto nos va a llegar a terminar en la tentativa de suicidio. Estoy seguro que en emergencias, muchos de nosotros presentes hemos visto personas que han llegado con esta situación, ¿no? Habiendo realizado algún acto autolesivo que genere potencialmente daño y que pueda terminar en un desenlace fatal o no terminar en un desenlace fatal, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando hablamos de términos respecto a esta tentativa suicida? Seguramente también hemos escuchado este clásico término que habla de gesto suicida, ¿verdad? ¿Es gesto? ¿Es un intento? ¿Qué viene a ser? ¿Por qué existe esta distinción dudosa? Y la verdad es que cuando le preguntamos a los pacientes que han realizado acto autolesivo, ¿por qué razón usted qué buscaba al momento de hacer esto? Muchos de ellos ni siquiera van a tener claros la razón. Doctor, creo que quería dormir, creo que quería simplemente olvidarme. Y sí, probablemente tuve la idea de morir presente también. Es decir, esta ambivalencia va a estar presente, ¿no? Entonces, asumiendo el intento de suicidio como una intención real de hacerse daño buscando la muerte, en muchos casos el gesto, es un término que hasta ahora se sigue usando, cada vez menos, podría generar la idea de que se realiza buscando, pues, no sé, llamar la atención, por ahí que cierta manipulación, lo cual, al no tener esta decisión clara ni siquiera en el paciente, y mucho menos nosotros, en muchos casos, podría generar un riesgo mayor. Entonces, quisiera dejar el mensaje de que todo acto autolesivo merece especial atención, por más que pueda incurrir en ciertas interpretaciones del paciente y también propias del médico tratante que evalúa la situación, tenemos que ponerle especial atención. Bien, estos intentos de suicidio definitivamente hay que tomarlos siempre como tal. Porque, como vamos a ver más adelante, también existen conductas autolesivas sin intención de morir o conductas autolesivas sin intencionalidad suicida, ¿verdad? Y también nos hemos cruzado con este tipo de pacientes, ¿no? En los cuales la intención al hacerse daño va más relacionada a regular ciertas emociones, quizás sentir o experimentar algo, porque doctor, el vacío que tengo por dentro de mí se incrementó tanto que necesitaba sentir algo, necesitaba calmarme de alguna manera. Y bueno, a lo largo de mi vida he ido aprendiendo que ese es un método, ¿no? Y por eso me corté, ¿no? ¿Buscaba morir? No, la verdad es que no.
aunque a veces sí. ¿Se dan cuenta de esta distinción un poco dudosa, de esta fluctuación en el acto suicida, en la conducta suicida, que nos puede hacer generar una mayor complejidad y una mayor confusión, ¿verdad? Claro, y la conducta autolesiva que no busca morir también representa un riesgo incrementado de suicidio a largo plazo. Tenemos que las personas que se han suicidado, el 30% tenía actos autolesivos a lo largo del tiempo. Entonces tampoco lo podemos tomar como un acto aislado del cual no tendríamos que ponerle especial atención. Muy bien. Luego, seguimos después de haber dado estos conceptos. Vamos a llegar al concepto final, el suicidio o el suicidio consumado, ¿no? Ese que es una conducta con una finalidad o una intencionalidad de morir y que en este caso termina en la muerte, ¿no? Encuentro en una situación inescapable, sin esperanza, en la cual decido quitarme la vida. Es una solución límite, ¿verdad? Dentro de todo este acto, dentro de todo este sistema de creencias que manejo, me he dado cuenta que esa es la mejor opción para mí. Y en este caso puntual, lo logré, lo conseguí, ¿no? Llegó el momento en el cual el suicidio se consumó. Entonces, es en este momento en el que vemos hacia atrás y vemos que esto posiblemente pudo prevenirse. Al 100%, ¿yo hubiera podido asegurar que la persona no se iba a suicidar? En un momento lo vamos a ver. Les voy adelantando, no. Les voy adelantando un poquito, ¿no? Como para hacer spoiler. No. ¿Ok? Eso lo vemos en un momento. Claro. ¿Y qué necesitamos saber cuando hablamos de estas conductas autolesivas o conductas suicidas? La conducta suicida no es un acto aislado. La conducta suicida forma parte de un proceso dinámico y cambiante que puede perdurar mucho tiempo, que puede perdurar meses hasta años, ¿no? Entonces, en ese proceso dinámico podemos encontrar diversas fluctuaciones, ¿no? Las cuales pueden presentarse muy intensamente en una ocasión, pero en otro momento quizás no tanto. Doctor, hoy sí quiero quitarme la vida, la idea está muy intensa el día de hoy. Pero ¿cómo es posible? Si hace 2 semanas te vi y no pensabas en eso. Entonces puede pasar. Hay pacientes o consultantes que pueden estar muy suicidas el día de hoy, pero quizás mañana ya no estarlo tanto. ¿Eso quiere decir que es una suerte de manipulación? No necesariamente. ¿Ok? Yo diría rajatabla, no. Muy bien. Aparte de esto, esta conducta suicida, aparte de ser un proceso dinámico, no siempre es observable. Muy bien. Vamos a tener pacientes y personas que piensan constantemente en morir, pero por ciertas creencias, ciertos estigmas, nunca lo comunican. Ahora, que no lo comuniquen no quiere decir que no exista, ¿verdad? Por lo tanto, esto va incrementando aún más el riesgo. ¿Y cuál es la emoción que se relaciona más comúnmente a esto? ¿Cuál creen? ¿La tristeza? ¿La ira? El aislamiento definitivamente nos va a provocar un mayor riesgo, ¿no? Pero ¿cuál sería la emoción que más se relaciona a este acto de pensar en suicidarse, pero no decirlo? La vergüenza, ¿verdad? Y la vergüenza es muy preocupante, es muy dañina en ciertos momentos, ¿verdad? La vergüenza nos lleva a ocultar, nos lleva a evitar, nos lleva a no hablar. Entonces esta conducta suicida puede no siempre ser observable por la persona que le evalúa. Muy bien. Y además mencionar, ya creo que ese mito estamos cada vez más alejándolo de la población en general, que hay gente o circunstancias que se cree en las que no le preguntes por favor por el tema del suicidio, que me lo vas a activar la idea, ¿no? Como si el suicidio o las ideas de este tipo fueran un agente biológico inoculable, ¿no? Un agente vectorial, ¿no? Inoculable en las personas y que genera activación de esta idea. Pero ya sabemos que eso no es así, sino más bien por el contrario. Preguntar por ello, preguntar por estas ideas o intenciones,
genera una descarga emocional tal y una validación tal que muchas veces protege del riesgo. Entonces podemos preguntarlo, pero tenemos que ir siempre con el lenguaje que ya les mencionaba y que en un momento vamos a ampliar. Entonces el paciente va a debatirse entre esta ambivalencia entre vivir y no vivir, lo que va generando ciertos desequilibrios o ciertas dificultades en equilibrar los factores de riesgo que presenta versus los factores que más bien podrían generar protección en él. ¿Correcto? ¿En qué tenemos que basarnos nosotros? En la conducta, el pensamiento del paciente que quiera, en este caso, continuar intentándolo, continuar viviendo. Ok, en este momento no quisiera hablar con la persona que acaba de hacerse daño, sino me gustaría dirigirme a la persona que todavía guarda ciertas esperanzas por vivir, que quizás quiere terminar una carrera, que quizás tiene obligaciones que quiere culminar o tiene ciertas formas de mantenerse con vida. Vamos a reforzar en este círculo cuyo desequilibrio genera que ganen las ideas o pensamientos de morir. Vamos a reforzar lo poco que queda de esas ideas de no estar, de estar. Y vamos a aferrarnos a eso para usarlo terapéuticamente con el paciente. Muy bien. Y ahora comentamos cómo sería esto. Entonces, a ver, para que se vea un poco más, les traigo este esquema, ¿no? Es un esquema publicado el año pasado, es un texto español, ¿no? Que nos habla de esta continuidad o continuum flexible y dinámico que representa la conducta suicida. Que en la parte horizontal vamos a ver el tiempo que dura esto y en la parte vertical más bien vamos a ver si esta conducta es no observable u observable, ¿verdad? Vamos a ver en este gráfico, ¿no? Empiezan los deseos o las ideas de morir. Quizás hasta ahí esto no es observable. Es muy probable que aún no haya pasado este umbral que genere, como vemos en estas olitas de color celeste, que esta ideación suicida me lleve a comunicarlo. ¿Sabes qué? Hace tiempo no me estoy sintiendo bien. Quizás, no te voy a mentir, hasta he pensado que ya no vale la pena seguir adelante. Ya hice una comunicación suicida. Ya lo hablé. ¿Ok? ¿Y qué debo hacer cuando el paciente lo menciona? Reforzarle lo correcto de hablarlo. Oye, ¿sabes qué? Sé que es difícil lo que estás pasando. Sé que ahorita comunicar ese tipo de cosas, es más, a alguien que ni siquiera viene a ser tu familia, sino solo tu médico, es complicado. Sin embargo, te agradezco que puedas expresarme este tipo de cosas. Quisiera seguir viendo formas de cómo ayudarte y para esto necesito que me lo comentes. Muy bien. Luego, vamos a encontrar señales de alarma. Doctor, las pastillas que toma, pues, las está empezando a ocultar. El otro día encontramos 20 pastillas acumuladas. Esto me va incrementando el riesgo. Luego llegamos a un intento de suicidio. Pero ese intento de suicidio no tuvo un resultado letal. El paciente no tuvo un desenlace fatal. ¿Ahí queda la situación? No. En muchos casos, esta tentativa suicida sin un resultado fatal genera en el corto plazo de que estas ideas, de que estas intenciones calmen. Pero, y sobre todo si es que a esto le sumamos un tratamiento efectivo. Pero, esto con el largo plazo y con el paso del tiempo podría volver a activarse. Y como ustedes verán, la ola nuevamente se incrementa. La comunicación suicida volvió a incrementarse. Pero ya es la segunda vez que sucede, ¿no? ¿Tendré más riesgo que la primera? Muy probablemente, ¿verdad? Muy probablemente el riesgo que representa hoy esta segunda comunicación suicida me trae más riesgo. Claro, le vamos a sumar el deseo de hacerlo, le vamos a sumar la intención de que sí lo voy a hacer, le vamos a sumar la capacidad suicida. ¿Tengo los medios? ¿Tengo los métodos necesarios? ¿No? ¿Y tengo el plan estructurado y detallado? ¡Ja! Entonces, claro, sé cómo hacerlo, he visto, he buscado. Entonces, cuando todo esto se acumula
en el tiempo correcto y en la capacidad suicida, como les mencionaba, más todos estos factores, podría llegar el desenlace fatal, el suicidio consumado. ¿Y esto queda ahí? ¿Qué piensan ustedes? ¿El paciente se suicida y queda ahí? ¿O quizás esto genera una ola expansiva de exposición a las personas que fueron expuestas a este suicidio? Vamos a sentir el duelo por la persona que falleció por suicidio. Quizás los amigos o las personas cercanas que se enteraron, esto repercute psicológicamente en ellos. Y esto generará que entren también en cierto riesgo, ¿no? Entonces, esto es como una ola expansiva que va generando ciertos contagios, pero no un contagio biológico, sino un contagio psicológico y conductual. Y es por ello que se recomienda que estas situaciones sean tratadas con especial cuidado en medios de comunicación, por ejemplo, ¿no? Seguramente muchos de los presentes se acuerdan de alguna vez, alguna noticia que haya presentado al respecto, ¿no? Y sin ir muy lejos, a nivel literario ha sucedido esto a lo largo de los años, ¿no? Estos libros que a veces son publicados podrían generar colectivamente una mayor exposición a estos riesgos suicidas. Muy bien. Pero bueno, ese tema no es el cual vamos a tratar el día de hoy, pero es importante mencionar que esto es un proceso dinámico, flexible, que cambia en el tiempo y que va a representar un riesgo importante para la población. Ahora, ¿exageramos cuando decimos para la población o son poquitos los que se suicidan? Ahí están los datos. 80-90% de fallecidos por suicidio tuvieron un contacto con atención primaria en el año previo. O sea, gran parte de las personas que se suicidaron visitaron a su médico de atención primaria en el año previo. 44 de ellos tuvieron contacto incluso en el último mes de vida. Qué interesante, ¿no? Estos son datos americanos, de hecho, pero interesante mencionarlo. Ahora, la importancia de la detección temprana puede cambiar el curso de la situación. Porque es un continuum, porque es una dinámica, ¿verdad? Y bueno, este mapa mundial lo pongo no tanto por la estadística que representa, sino más bien por lo que no representa. Claro, las zonas más pintadas o más oscurecidas son las que más tasas por suicidio en 100.000 habitantes presentan. Sí, Europa, Rusia, todo bien. Pero ¿cómo está Perú a nivel Latinoamérica comparado a los otros países? Está como más claro, ¿no? Eso quiere decir que en nuestro país hay menos tasas de suicidio. Según este gráfico, sí. Menos de 5 suicidios por 100.000 habitantes. ¿Eso nos debería tranquilizar? No necesariamente. Buscando los factores que podrían generar esta aparente tasa reducida, ¿no? Podrían encontrarse que quizás nuestro país tiene una mayor cohesión familiar, quizás las familias se mantienen más unidas más tiempo, o quizás de pronto somos una población joven, ¿no? O sea, en promedio joven. Por lo tanto, eso no incrementa tanto el riesgo. Pero si comparamos esto con países vecinos como Chile o Argentina, ¿por qué están mucho más pintados si las características son similares, ¿no? Entonces, quizás aquí nos estamos exponiendo a algo claro, el subregistro, ¿no? O el subdiagnóstico. No es que no se suiciden, no es que haya esta tasa, sino que no lo registramos al 100%. No se registra como debería. Y esto proveniente de todas estas conductas que pueden ser estigmatizantes y que evitan la comunicación suicida. Muy bien. Ahora, algunos datos claros y puntuales. No voy a incidir tanto en esto. Bueno, esos son datos peruanos, ¿no? 70% de las personas que se suicidaron en cierto tiempo, estamos hablando de 2017-2021, este artículo fue publicado en el 2023, fueron varones solteros, promedio de edad 35 años, y el suicidio consumado triplica al de las mujeres, de 3 a 1, ¿verdad? Medio más utilizado en promedio, el ahorcamiento en varones y el envenenamiento en mujeres. Pero me llama mucho la atención el dibujo de abajo a la izquierda. Por cada suicidio consumado, hay 30 personas que lo han intentado. Ajá. Qué interesante, ¿no? Entonces,
tengo esta tasa por 100.000 habitantes, entre 5 a 7 personas que se suicidan. Ya, perfecto. Imaginemos que tenemos un pueblito de 100.000 habitantes, ¿no? Una pequeña ciudad, 100.000 habitantes. Genial. Entonces, ¿por qué voy a realizar políticas públicas de prevención si solo son 5 que se pueden suicidar al año? Pero detrás de estos 5 hay entre 150 o 200 personas que lo van a intentar. Y detrás de estas personas que lo van a intentar, hay el doble o el triple de personas que lo están pensando. Entonces, ¿qué? ¿Alrededor de 500, 600 personas? Entonces, esto sí se vuelve un problema de salud pública, ¿verdad? Eso sí genera un impacto a nivel social y a nivel de comunidad, ¿verdad? Claro, porque la persona que lo está pensando, ¿podrá rendir bien en el trabajo? Por ahí escucha un no. No. ¿Podrá tener buenas relaciones interpersonales? Tampoco. ¿Estudiará bien? ¿Terminará una carrera? ¿Producirá? Y solo hablando de las personas que posiblemente lo estén pensando. Dicho sea de paso, el 10% de la población mundial ha pensado en el suicidio alguna vez en su vida. No es poco, ¿verdad? Seguimos. Como para darle más impacto a esto, por cada muerte por accidente de tránsito hay 4 suicidios. Por cada muerte por homicidios hay 14 suicidios. Y por cada muerte por violencia de género hay 86 personas que se suicidaron, ¿no? Entonces, creo que es bastante evidente que esta conducta, que esta situación a nivel socioepidemiológico, pues, es bastante relevante, ¿no? Creo que es bastante claro que algo que quizás en algún momento fue invisibilizado, ahora tiene sentido que tengamos situaciones como, por ejemplo, las de hoy, ¿verdad? Ya que hablamos de estos datos, ya que tenemos estas evaluaciones, quiero hablar un poco de cómo evaluar la conducta suicida en la atención primaria. ¿Cómo vamos a evaluarla? ¿Con el examen de sangre? ¿Por ahí que con la plaquita de tórax? No, ¿verdad? No hay, ¿no? No tenemos un marcador biológico con predictibilidad adecuada para poder hablar de quién se va a suicidar y quién no se va a suicidar. No contamos. Es con la entrevista. Es con la conversación con el paciente. Es la única forma que tenemos para evaluar esto. Y claro, como les decía, no existe un predictor 100% fiable. Es algo que no contamos y probablemente no vayamos a contar en un futuro cercano. Por lo tanto, el acto médico que conlleva la entrevista en salud mental es muy, muy, muy importante. ¿Y qué vamos a evaluar? Esencialmente 4 cosas, ¿no? Factores de riesgo, factores protectores, signos de alarma y patología mental y física. Factores de riesgo. No es lo mismo evaluar a una persona que es la primera vez que lo intenta versus una persona que ya lo ha hecho 5 veces. El riesgo es mayor. Intentos previos, ¿verdad? Luego, este paciente, aparte de intentar suicidarse, está cursando con un cuadro mental de fondo, tiene un trastorno depresivo mayor severo, tiene un trastorno por estrés postraumático, el riesgo se incrementa. Esta persona, cuyo factor de riesgo estamos evaluando, ha cometido todos sus actos suicidas bajo el uso de sustancias. Doctor, ¿sabe qué? Solo cuando tomo es cuando tengo la capacidad de hacerlo. Porque si no tomo, la verdad es que no, me da miedo. Cuando tomo me desinhibo y ahí es que lo hago. El factor de riesgo para esa persona es el uso de alcohol, ¿verdad? Entonces, estos factores de riesgo también van a ser dinámicos y cambiantes según cada persona. No pueden ser absolutos, no los podemos generalizar, porque perderíamos, de hecho, la penetrancia estadística para predecir un riesgo suicida. Entonces, es de cada persona, caso a caso. Pero cuando tenemos esos signos de alerta que tú dices, oye, esto sí me llama la atención, mejor exploro un poco más. Empiezas a hablar de suicidio en tus conversaciones normales, voy esbozando despedidas. Tengo un plan detallado, como les dije. Doctor, la verdad es que el cuchillo que tengo y las pastillas que he guardado, este fin de semana que mi familia sale, ahí lo voy a hacer, ¿no?
Y ahí voy a pues tratar de que nadie me encuentre. Eh, Tengo ya los métodos para no fallar, así que este fin de semana lo hago. Alarma, ¿verdad? A diferencia que te diga, doctor, sí creo que lo podría hacer con pastillas, ¿no? Y he escuchado por ahí que el clonazepam me puede servir. Listo. Entonces valoramos, hacemos ese equilibrio. Y dentro de los factores protectores, la familia es uno de ellos, ¿verdad? Tengo este núcleo familiar, tengo el soporte, no me va bien en la vida, tengo problemas, doctor. Sin embargo, sí encuentro apoyo en mi casa, sí me escuchan, ¿no? Cuando estoy mal, puedo recurrir a ellos. El pertenecer a una comunidad definitivamente también lo es, pero hay factores muy específicos, ¿no? Yo les cuento de un paciente o de una paciente que tenía problemas de salud crónicos, que tenía escaso soporte familiar, esa paciente no trabajaba, ¿no? Se recurseaba como podía, pero encontró un factor protector importante en la crianza de animales que rescataba. Entonces ella vivía con 9 gatos, todos rescatados. ¿Podría yo decir que eso no es un factor protector en ella? No, por supuesto que lo es. Por supuesto que en esta posibilidad de obtener factores protectores hay detalles tan específicos en los cuales pueden funcionar como factores protectores. Doctor, yo no me suicido porque si no, ¿qué sería de los gatos? ¿Qué sería de los animales que estoy salvando? Entonces es un factor protector. Muy bien. Luego también voy a hablar que existan trastornos mentales, que existan patologías crónicas, médicas, un dolor crónico, que también van a funcionar como incremento de este riesgo suicida o autolesivo. ¿Y cómo vamos a valorar la entrevista? Es muy importante que esa entrevista sea dada de una forma con preguntas abiertas. Es muy importante que usemos un tono empático, un tono validante, ¿no? Que en este transcurso reconozcamos que es difícil comentar este tipo de situaciones a alguien, ¿no? Y sobre todo evitar la minimización tácita de este problema. Tranquilo, pero no es para tanto, ¿no? O sea, creo que puedes intentarlo de otra manera, ¿no? Creo que lo puedes superar. La persona que está sufriendo esto está tan embargada de emociones que generan malestar que no puede ver esa salida. Y negar que es un problema o que uno se debe sentir mal en base a ese problema podría desencadenar en la sensación de lo que siento no es válido. O sea, probablemente estoy mal. Entonces la desesperanza, como les dije hace un momento, incrementa aún más. Entonces, ¿cómo te sientes? Pregunta abierta. Siento que no puedo más con todo. Entiendo lo difícil que es. Gracias por contármelo. Gracias por comunicármelo. ¿Te gustaría poder trabajar en esto? ¿Qué te parece si hacemos un tratamiento, ¿no? Que tiene muchas posibilidades de ayudarte? Doctor, ¿pero qué necesito? Solo necesitas venir. Solo necesitas acudir a una siguiente consulta. Porque a veces podemos también caer en la idea de, mira, también es importante que pongas de tu parte. También es importante que ese tratamiento dependa de ti. Pero le estamos diciendo eso a una persona que está completamente desesperanzada. Entonces, ¿cómo le cargo yo a esa persona su favorable desenlace en su patología o en sus pensamientos autolesivos, diciéndole que también depende de ti? Si es precisamente lo que no puedo hacer, si es precisamente lo que me está costando, tener la voluntad para seguir adelante, ¿no? Entonces, darle esperanza es muy importante. Solo ven, solo quisiera verte una segunda vez, ¿no? Solo quisiera que sigas estas indicaciones al pie de la letra y poder avanzar en tu proceso. Tengo tantos problemas, doctor, que incluso pienso en morir. A veces no va a ser tan fácil. A veces se van a quedar solo en esta primera parte. Tengo tantos problemas y van a empezar con una comunicación de todos los problemas que tienen, ¿no? Ahí es muy válido que nosotros podamos interferir en ese flujo de la conversación. Y decirle, entonces me estás queriendo decir que es probable que hayas pensado que sería mejor desaparecer o morir. ¿Por qué no seríamos directos, no? ¿Por qué no podríamos nosotros, ante la seguidilla de problemas que está contando, agarrar y decirle eso, ¿no? Si ya prácticamente lo está expresando tácitamente, ¿verdad?
Entonces, este estilo de entrevista, como les dije al inicio, es muy importante. Ahora, este estilo tiene que ser basado en esto que les menciono y quizás otras vicisitudes. Tampoco es que podamos ponernos creativos al 100%, ¿verdad? Eso sería más bien un error. Pero vamos a balancear lo protocolar con el estilo de entrevista validante, empático y con preguntas abiertas. Pero queremos algo más protocolar, doctor. La verdad es que ya tampoco es que voy a poder dar todos esos comentarios en la consulta. Y sí lo podemos hacer, pero es un entrenamiento que estoy seguro podemos alcanzar. Dame un test, dame una escala. O sea, dame algo medible, ¿no? Ahí está. ASQ. Escala de screening de preguntas suicidas. Son solo 5 preguntas. Estoy seguro que la podemos hacer en menos de 5 minutos en la consulta de atención primaria. De la 1 a la 4, en las últimas semanas, ¿has deseado estar muerto? En las últimas semanas, ¿ha sentido que usted o su familia estaría mejor si estuviera muerto? En las últimas semanas, ¿ha estado pensando en suicidarse? ¿O alguna vez en su vida ha intentado suicidarse? Basta que una de estas 4 sea respuesta positiva para poder pasar y tomar esta prueba como una prueba positiva. Este test ya es positivo solo porque en una de estas 4 me dijo que sí. ¿Ok? Y cuando es positivo, ahí sí tengo que hacer la pregunta 5. Si en las 4 primeras todas fueron no, me quedo ahí. Ok, señor, nos vemos en la próxima consulta. Y conversamos. Pero si alguna de estas 4 fue positiva, vamos a la pregunta 5. Y dice, ¿está pensando en suicidarse en este momento? Ya no solo es una prueba de detección positiva, sino es una prueba de detección positiva aguda. El riesgo es más probable y más inminente. Debo tomar acción. Debo hacer algo con este paciente que claramente y directamente en un instrumento medible me está comunicando ideas suicidas activas con intencionalidad. Muy bien, entonces lo medible lo tenemos acá. Yo creo que es un buen test corto que podemos hacer en 5 minutos que nos va a ayudar a evaluar y hacer este screening de pacientes con conducta suicida. Pero no nos podemos quedar ahí. ¿Qué otros aspectos clave podemos evaluar? Lo mencionamos. Intentos de suicidio previos, ideación suicida pasiva versus activa, un plan suicida. Mientras más específico y detallado sea, el riesgo incrementa. Acceso a medios, ¿no? Tengo cómo hacerlo. Ahora, es importante mencionar también la creencia que tiene el paciente respecto a la letalidad del acto no necesariamente va a coincidir con la creencia nuestra de la letalidad del acto. Me explico. Medicamento de venta libre, paracetamol. Ni receta te piden, ¿verdad? ¿Cuál es la dosis letal? Estamos entre 7.5, 15 gramos al día. ¿Eso equivale a cuánto? 30 pastillas, ¿verdad? Y cuando hablamos del clonazepam, por ejemplo, medicamento benzodiazepínico que tienes que tener receta, bueno, en la mayoría de farmacias, ¿cuánto es la dosis letal? Es variable, incluso no se reportan muertes por uso solo de clonazepam en la práctica clínica. ¿Cuál sería la dosis que se acerca a la letalidad? 200, 400 miligramos. Y si lo mezclamos con alcohol aún más, ¿no? El riesgo incrementa. ¿Cuántas pastillas tendría que tomarme de clonazepam para llegar a 400 miligramos? ¿800? ¿Es factible tomarnos tantas pastillas? Lo más probable es que no. ¿Es factible tomarnos 30 paracetamol en un intento de suicidio? Probablemente sí, ¿no? Entonces, el paciente puede tener la creencia de la letalidad. Esta vez, doctor, sí lo voy a hacer porque me voy a tomar 50 de clonazepam. Y tú en el fondo sabes, bueno, eso no te va a matar. Sin embargo, la letalidad la voy a medir en base a la creencia del paciente. Ok, si tú piensas que con 50 pastillas te vas a morir y cada vez vas incrementando el número de pastillas que tomas, la letalidad para ti va incrementando.
Por favor, no le digan a los pacientes que no mueren con 50 pastillas, ¿sí? Por favor, sí. Les agradeceré. Muy bien. Entonces, intencionalidad, factores protectores, condiciones médicas y trastornos emocionales, ¿no? Tenemos escalas rápidas, PHQ-2, GAD-2, en el cual vamos a evaluar diversos trastornos o la posibilidad de tener diversos trastornos. Son simples, los tenemos aquí. PHQ-2, solo 2 preguntas. Anedonia y ánimo deprimido. Poco interés o placer en hacer las cosas. Se ha sentido decaído, deprimido o sin esperanzas. Si sumamos un puntaje de más de 3, debemos continuar el screening, probablemente con esta escala que se denomina el PHQ-9, ¿no? Que ya no tiene 2 preguntas, sino 9 preguntas. Pero ya nos da un indicio. Quizás con esto podríamos empezar a armar una hoja de referencia, ¿no? Y le vamos a decir al médico en el hospital o al médico en el centro de salud mental comunitario: ya le hice el PHQ-2, ¿ah? Tengo acá la evidencia. Y sí está presentando el ánimo deprimido. Y aparte en mi ASQ me ha salido que es una prueba positiva aguda. Entonces merecemos esa atención, ¿verdad? Y es más, si lo escribimos, mucho mejor todavía. GAD-2, lo mismo. 3 puntos o más es clínicamente positivo. ¿Qué nos mide? Trastorno por ansiedad generalizada. ¿Se ha sentido nervioso, ansioso o en el límite? Del 0 al 3. ¿No ha sido capaz de parar o controlar su preocupación? Del 0 al 3. Mayor o igual a 3, prueba positiva, ¿verdad? Entonces tenemos formas de evaluar que aparte de la ideación suicida activa, con una posibilidad inminente de realizarlo, existe un trastorno mental muy probable de fondo, lo que nos va a incrementar el riesgo dentro de nuestra evaluación. Bueno, lo menciono porque hay un estudio tipo cohorte que evaluó pacientes desde el 99 a 2018, ese estudio fue publicado este año, que evaluó 1.454.102 personas. Es un estudio amplio, ¿no? De tipo retrospectivo. Y vio que el 75% de las personas que se suicidaron eran hombres. Y la tasa de suicidio fue de 1.439 personas, ¿no? Y el 24% eran mujeres. Y los diagnósticos más prevalentes eran la depresión, el trastorno mixto ansioso depresivo, sobre todo en mayores de 70 años para los hombres, y para mujeres el trastorno mixto y la ansiedad, sobre todo cuando estaba en un rango de 50 y 59 años, comparado con el grupo etario de 18 a 29 años, ¿no? Entonces, sí, tener una patología mental de fondo puede incrementar este riesgo. Y ahí están los datos que nos brinda este genial estudio. Entonces, ya estamos aquí y ya estamos terminando con esta ponencia. Tenemos que hacer algo. Ya tenemos la evaluación, ya sabemos cómo hacerla, ya sabemos cuáles son los indicios, ya sabemos cuáles son las características, tenemos los factores de riesgo, tenemos los factores protectores, sabemos qué estilo, qué lenguaje usar. Nos toca hacer algo por el paciente en este preciso momento. Si las preguntas en ASQ fueron todas negativas, ok, no hay riesgo, verde. Sin riesgo, continuamos en el establecimiento de salud de origen. Continuamos en el centro de salud. Pero ¿qué pasa si cualquiera del 1 al 4 fue positiva? Prueba de detección positiva. Vamos a continuar en el establecimiento de salud, pero le vamos a hacer un seguimiento más cercano. Tenemos la posibilidad de hacerle visitas domiciliarias, tenemos la posibilidad de hacer una llamada telefónico, un seguimiento por el personal de enfermería, que a veces es tan agradable y que podemos tener esta cercanía con el paciente, eso es lo interesante, el primer nivel de atención. O quizás en este riesgo amarillo, bajo o moderado, se suma un cuadro depresivo mayor. Probablemente esto me suba a el color naranja. ¿Y qué dice el color naranja? Estoy teniendo, sí, a 1 y 2 o a 3 y 4 en el test que les mencioné. Derivar al establecimiento de salud mental especializado más cercano. Deriva al centro de salud mental comunitario, ¿no? Derívalo a una evaluación en salud mental. Hazle seguimiento continuo desde tu establecimiento. Asegura su adherencia en el establecimiento de salud mental. Es tu paciente.
es tu población, es tu jurisdicción. Entonces necesitamos que ese control sea cercano, pero ya lo derivaste. Ya cumplió estos criterios para derivarlo. Luego, sí, preguntas del 1 al 4, pero también sí a la pregunta 5, color rojo intenso, ¿verdad? Derivación a urgencias psiquiátricas, derivación a un hospital general o a un hospital especializado. El que esté dentro de tu jurisdicción, con las características que he mencionado, escribiendo lo que debería escribir, digamos, me asegura que esa referencia sea bien recibida. Y sí entiendo que quizás a veces es más fácil derivar un abdomen agudo quirúrgico que una ideación suicida activa, ¿no? Quizás eso es una brecha que todavía tenemos que ir superando. Sin embargo, cada vez con este tipo de abordajes los podemos superar en mayor medida. ¿Muy bien? Bien, muy bien. Y bueno, ya para ir terminando y muy agradecido por su escucha, ¿podemos esperar que el paciente tome acciones por sí mismo? O sea, sí, nosotros le brindamos el apoyo, la atención. ¿Podemos esperar en este contexto, perdón, en esta situación, que el paciente o el contexto en el que se encuentra nos ayude a mitigar ese riesgo? La idea es esa, ¿no? La idea es que mediante estos abordajes el paciente pueda generar una autogestión y pueda aprender a mitigar su riesgo suicida por sí mismo, colaborativamente con su entorno y con los servicios de salud. Qué interesante, o sea, no solamente va a quedarse en que el paciente es pasivo y, y pasivamente como tal va a esperar a que lo ayuden. Tú también puedes aprender esto, ¿no? Estás desarrollando estrategias de tolerancia al malestar, tienes un plan de crisis adecuado quizás, quizás dentro de esto tienes la posibilidad de acudir a una terapia psicológica que te enseña reestructuración cognitiva, ¿no? Lo cual reduce el nivel de desesperanza en ti, ¿verdad? Entonces, las acciones propias del paciente. Tienes el número del establecimiento de salud, puedes llamar al establecimiento de salud, ¿no? Puedes acercarte a urgencias, si es que esta idea o este acto es inminente, ¿no? El apoyo de terceros, la familia lo puede llevar. Los servicios sanitarios están ahí, ¿verdad? ¿Y en qué casos usamos el traslado no voluntario? Cuando el riesgo de muerte y de intento suicida es inminente y el contexto en el que se encuentra no nos da la capacidad para poder afrontarlo. Si tengo ideación suicida activa, mi puntaje fue 5. ¿Y tu familia? ¿Dónde está? Bueno, la verdad es que no tengo a nadie, ¿no? ¿Me puedes traer un hermano, un papá, una mamá? No tengo a nadie, doctor. Eso pasa y muchísimo, ¿no? Entonces, ahí es que el traslado, voluntario o no voluntario, puede realizarse con la finalidad de evitar el desenlace fatal. Y por último, para terminar, este paciente debería irse también con un plan de seguridad individual. Muy bien. ¿Qué incluye? ¿Qué es el plan de seguridad individual? Es una lista generada por el paciente. Hay evidencia científica que si lo escribe a mano es mucho más efectivo incluso que llenar algún tipo de test. Si lo genera él mismo es más efectivo. ¿Y qué va a tener? Señales de alarma. ¿Cómo sé que estoy llegando a este momento límite en mí? ¿Qué siento? Doctor, antes de llegar a esta crisis que me hace pensar en morir, tengo mucha taquicardia y siento desesperación. Esa es tu señal de alarma, ¿no? Con eso te das cuenta que estás acercándote a este riesgo. ¿Qué estrategias de afrontamiento tienes? Habilidades de tolerancia al malestar. Trata de abortar la crisis por tu cuenta, haciendo conductas efectivas y no lo contrario. ¿Qué sería una conducta efectiva para abortar la crisis? Algo que me enseñe a sentirme mejor sin hacerme daño. Porque lo que he reforzado durante toda mi vida ha sido conductas que me hacen sentir mejor en el corto plazo. No nos vamos a mentir. ¿Por qué una persona se sigue cortando o autolesionándose en el brazo? Pues porque precisamente lo calma, ¿no? No nos vamos a mentir. Lo hacen por eso. ¿Y por qué lo refuerzo? Porque me ha funcionado por mucho tiempo. No, quisiera que tengas estrategias de afrontamiento que te calmen la crisis, pero que no te hagan daño. Luego,
Contactos sociales, ahí tengo mi red de apoyo formal, los establecimientos de salud, el número del establecimiento. Tengo mi red de apoyo informal, tengo a mi amigo cercano, tengo a mi familiar, a los cuales sé que puedo acudir. Y activamente busco la reducción de acceso a medios letales. Ya no voy a tener, pues, la pastilla o la cuchillita oculta en la habitación, ¿no? Cuando me encuentro en un momento con poca intencionalidad suicida, ¿y qué tal si lo botamos? ¿Y qué tal si la próxima consulta me traes las pastillas que tienes acumuladas y juntos lo eliminamos? Y llegamos a ese acuerdo, ¿verdad? Entonces, ya finalizando, la conducta suicida, como les decía, no es 100% predecible, eso quisiéramos lograr en algún momento, ¿no? Y en muchos casos puede ser un limitante para nosotros el tener que afrontarnos a la posibilidad de alguien que hemos tratado igual cometa el acto. Muy bien. Eso hace, y creo yo, son uno de los momentos más duros de esta carrera, de esta profesión. Sin embargo, es lo que nos da motivación día tras día para continuar haciendo lo que hacemos. Muy bien. Muchas gracias y eso sería todo por hoy.